Trabajo de mi tesis, titulada Participación de las células NK en el control de la infección por EBV en pacientes pediátricos. Este trabajo de tesis fue realizado bajo la dirección de la doctora Paola Chavay y en el lugar de trabajo que fue el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Multidisciplinario de Investigaciones en Patologías Pediátricas, el IMIP, dentro del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Bueno, no quiere... Ahí va. A modo de introducción, el virus de Epstein-Barr es un virus humano perteneciente a la familia Herpesviridae que infecta en forma latente y de por vida a más del 90% de la población adulta a nivel mundial. En los países desarrollados, la primoinfección ocurre principalmente en adolescentes y adultos jóvenes y se caracteriza por elicitar una respuesta exacerbada de los linfocitos T citotóxicos que se conoce, que da una sintomatología conocida como mononucleosis infecciosa. Por el contrario, en los países subdesarrollados, la infección ocurre principalmente en los primeros años de vida de manera asintomática. Particularmente en la Argentina prevalece el EBV tipo 1, al igual que en el resto del mundo, mientras que en África subsahariana se observó que en pacientes más pequeños prevalecía el EBV tipo 2. La vía de ingreso del EBV es la orofaringe. Al ingresar infecta principalmente linfocitos B naive, que en el momento de ser infectados expresan la totalidad de los antígenos virales, conocido como perfil de latencia tipo 3, y va regulando negativamente la expresión de estos antígenos mediante la maduración del linfocito B naive en el paso por el centro germinal hasta llegar a lo conocido como latencia cero, donde no hay expresión de antígenos virales, en el cual queda como un linfocito B de memoria circulante. Bajo determinados estímulos, como pueden ser estímulos de estrés, oxidativos, o incluso la activación del linfocito B de memoria para para transformarse en plasmocito y generar anticuerpos, pueden llegar a reactivar el virus, que se va a expresar los antígenos de ciclolítico, los cuales va a generar nueva progenie viral, que va a reinfectar nuevos linfocitos B dentro de las amígdalas de los pacientes y a su vez producir nueva progenie viral para salir al exterior. Luego, el ciclo de latencia 3 y modulación hacia latencia 0 vuelve a repetirse. Alternativamente, se propuso un mecanismo por el cual los linfocitos B naive infectados pasarían de la latencia 3 a la latencia 0 sin necesidad de pasar por el centro germinal mediante la expresión de proteínas virales como por ejemplo el MP1 y el MP2A. Por otro lado, también se propuso que el virus de Epstein-Barr puede ser capaz de infectar directamente linfocitos B maduros y en los cuales regularía la expresión de los antígenos de latencia por distintos mecanismos a los propuestos inicialmente. Durante la infección latente, el virus de Epstein-Barr expresa un máximo de 9 proteínas de latencia, más los ARNs no codificantes y los EVERs. Solo se duplica durante la fase S del linfocito y se mantiene en el núcleo en forma de episoma circular. Durante la fase lítica de la infección viral, se expresan más de 80 productos del genoma viral, ocurre una replicación intensa y una gran producción de progenie, y a su vez el genoma se encuentra en forma lineal para facilitar la transcripción. Perdón. Se sabe que los distintos productos del genoma viral, tanto las LMPs, los distintos tipos de RNA y los EBNAs, tienen injerencia en distintas vías de señalización celular que participan de los procesos de supervivencia y proliferación de los linfocitos B infectados, por lo cual la expresión de estas proteínas puede llegar a un desbalance en estos mecanismos y puede derivar en la proliferación descontrolada de los linfocitos B infectados. Es así que distintos tipos de enfermedades ligadas, distintos tipos de linfomas ligados al EBV se relacionan con distintos perfiles de latencia del virus y que además tienen una asociación bastante elevada, como por ejemplo la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante, que tiene una asociación mayor al 90% y se asocia con el perfil de latencia tipo 3,
el linfoma de Burkitt, que tiene una asociación en el caso esporádico de entre el 10 y el 80%, y en el caso del Burkitt endémico del 100%, y se asocia con el perfil de latencia tipo 1. Lo mismo con los linfomas de Hodgkin, distintos tipos de linfomas difusos, y a su vez también están los linfomas del tipo NKT, que también tienen asociación al virus de Epstein-Barr. En cuanto a la serología para el virus durante la infección primaria se observan los títulos de IgM anti-BCA, que es la cápside viral, y además un pico en los títulos de IgG anti-BCA. Luego se observa en menor proporción el aumento de la IgG anti-early antigen. Este aumento desaparece durante la convalecencia y puede llegar a repicar durante la reactivación en la infección crónica. Los títulos de IgG anti-BCA totales pueden bajar, pero suelen mantenerse, y a partir del sexto mes de la infección, durante lo que es ya la convalecencia, pican los anticuerpos IgG anti-EBNA1. Las tasas de neoplasias asociadas al virus en relación a la cantidad de individuos infectados es extremadamente baja a nivel mundial, pese a la alta asociación que hay con algunas neoplasias, lo cual está dado porque tanto la primoinfección como la persistencia viral y eventuales reactivaciones están bajo estricta vigilancia del control de la respuesta inmune celular, lo cual también está asociado a la ausencia de síntomas durante la primoinfección. A su vez, dentro de lo que es la respuesta inmune innata, los linfocitos conocidos como natural killer o NK son la principal barrera contra la infección por EBV, y se ha descrito que en presencia de las NK se observa una menor carga viral y una menor severidad de los síntomas. Particularmente se describió que tanto los linfocitos TCD4 como los CD8 son capaces de reconocer durante la primera infección distintos tipos de antígenos de latencia y del ciclo lítico, y además las NK pueden reconocer diferentes tipos de antígenos líticos específicamente durante la primera infección. Durante la convalecencia, los linfocitos TCD4 y CD8 mantienen la vigilancia, y todavía no se sabe muy bien qué rol cumplen las NK en este estadio particular de la enfermedad, de la infección. Las células NK son células del sistema inmune innato, son la tercera población celular más abundante en sangre periférica, con un 10 a 15% del total de los linfocitos circulantes, y son capaces de producir citoquinas como TNF-alfa e interferón gamma, con actividad antiviral, antibacteriana y antiparasitaria de parásitos intracelulares. A su vez, vía la comunicación con las células dendríticas, presentadoras de antígenos, producen una cantidad importante de citoquinas que funcionan modulando la respuesta inmune adaptativa, ya que pueden estimular la presencia de CD4 y CD8, de células, linfocitos T, CD4 y CD8, y llevarlos a su activación y proliferación y diferenciación. A su vez, en el rol particular de las NK dentro de distintos tipos de enfermedades, las NK tienen la capacidad de reconocer las células sanas mediante el balance exacto entre señales de receptores inhibidores y señales de receptores activadores. Cuando estas señales están balanceadas, lo que ocurre es que la célula NK reconoce a la célula como propia y sana, y no hay lisis. Sin embargo, si falta el complejo mayor de histocompatibilidad, como es en el caso de muchas células tumorales, la señal del receptor inhibidor se ve ausente, y por el desbalance entre los receptores activadores e inhibidores, lo que ocurre es que la célula NK puede reconocer lo que se llama como missing self y activar su capacidad citotóxica, eliminando la célula tumoral. A su vez, cuando hay ligandos autoinducidos por estrés o infecciones, se aumenta la cantidad de ligandos de receptores activadores, y este desbalance también produce la lisis celular. Y por otro lado, se describió que las células NK tienen receptores capaces de reconocer la fracción constante de los anticuerpos, y una vez que este reconocimiento ocurre, se activan las señales activadoras, y lo que ocurre es que hay una citotoxicidad asociada a anticuerpos.
La primoinfección por Epstein-Barr fue estudiada o ha sido estudiada principalmente en pacientes adultos que están cursando mononucleosis infecciosa, y se ha descrito en estos pacientes que hay una proliferación y una acumulación de células NK, particularmente de la CD56-DIM. Para que veamos un poco el tema de cómo es la maduración de las células NK, los precursores de NK migran desde la médula ósea hacia el tejido linfático, los órganos linfáticos secundarios. En estos órganos continúan el proceso de maduración, en el cual van modulando negativamente marcadores de inmadurez, como son CD34 y CD117, y comienzan a expresar marcadores de células NK más maduras, como son CD56, CD94, CD16 y NKG2A, hasta que llegan a madurar y convertirse en células NK de memoria. A su vez, las dos principales poblaciones circulantes de las células NK son las Bright y las DIM. Las Bright, que circulan en menor proporción en sangre periférica, pero son mayor en proporción en los órganos linfoides secundarios, se caracterizan por la expresión de CD56, una baja o nula expresión de CD16, tienen una gran capacidad de producir interferón y a su vez una gran capacidad proliferativa. Por otro lado, las CD56-DIM, que se sabe que son un estadio más maduro de las Bright, se caracterizan por expresar CD16, reducir la expresión de CD56, pierden capacidad proliferativa, y en vez de producir interferón, lo que producen son gránulos de granzima y perforina y son más citotóxicos. En pacientes, cuando se hizo una comparación en países desarrollados entre pacientes pediátricos y pacientes adultos, dentro de los que son las células NK, se observó que los pacientes pediátricos, particularmente los más pequeños, entre 5 y 10 años, presentaban una menor expresión del marcador CD69, que es un marcador de activación celular, y una ligeramente mayor expresión del marcador NKG2D, que es un marcador inhibidor. Está inhibido. A su vez, los pacientes más pequeños y hasta los de 15 años presentaron una menor capacidad de producción de interferón que los adultos luego de que las células fueran estimuladas in vitro. A su vez se sabe que dentro de las inmunodeficiencias primarias se observa pérdida de funcionalidad de NKG2D, se observa una baja producción de citoquinas y una pérdida de capacidades citotóxicas de las células NK, y esto se asocia al mal manejo de la primoinfección por EBV. Por otro lado, en una corte de pacientes pediátricos de países desarrollados, se observó que las células CD56 Bright NKG2A positivas ejercían el control o podían controlar la infección por Epstein-Barr in vitro. A su vez, pacientes pediátricos con inmunodeficiencias en NK tienen una mala resolución de la primoinfección de bebé, como ya dijimos previamente. Por otro lado, se observó que en amígdalas de pacientes infectados por EBV en países desarrollados, las células mayor productoras de interferón gamma eran las células CD56, NKG2A positivas, CD94 positivas. Particularmente, nuestro grupo de trabajo describió una fuerte asociación entre linfomas y EBV en pacientes pediátricos menores de 10 años, lo cual nos lleva a hipotetizar que, teniendo en cuenta que en nuestro país la infección primaria por EBV es a edades tempranas y asintomáticas, la asociación significativa de EBV en los linfomas en pacientes menores a 10 años observada por nuestro grupo, teniendo en cuenta que la primoinfección se estudió en adultos con mononucleosis y en general en sangre periférica o en niños de países desarrollados, pero que hay pocos estudios de lo que ocurre en las amígdalas, que son el sitio de ingreso y permanencia del EBV, que las células NK cumplen un rol importante en la respuesta inmune a la infección por Epstein-Barr, y que los pacientes con inmunodeficiencias en NK tienen un mal manejo de esta infección. Propusimos la hipótesis de que una alteración en la inmunidad innata mediada por las células NK en el sitio de ingreso del virus podría estar involucrada en un control deficiente por parte de las mismas de la infección primaria y persistente por EBV en niños de nuestro país. Los objetivos de este trabajo fueron analizar la participación de las células NK de pacientes pediátricos de corta edad de una población en vías de desarrollo en el control de la infección por el virus de Epstein-Barr.
Los objetivos específicos fueron caracterizar el estatus serológico para la infección por EBV en amígdalas de pacientes pediátricos infectados, cuantificar la carga viral y definir el tipo viral y los perfiles de latencia viral, caracterizar las subpoblaciones de NK en amígdalas de pacientes pediátricos agrupados según su estatus serológico para EBV, analizar la funcionalidad de las células NK en los pacientes por inmunistoquímica y citometría del flujo, correlacionar la caracterización y funcionalidad de las células NK con la carga viral y los antígenos de latencia y líticos expresados en pacientes infectados, evaluar in vitro la capacidad de las células NK de restringir la infección de linfocitos B por Epstein-Barr, y comparar los resultados obtenidos entre los grupos de pacientes para evaluar las diferencias en la respuesta de células NK ante la infección por EBV. Para cumplir con estos objetivos, partimos de las muestras de 76 pacientes pediátricos de entre 1 y 15 años, de los cuales obtuvimos en primera instancia una muestra de sangre que se extrajo en el momento de que los pacientes fueron amigdalectomizados, y además todos los pacientes tenían un diagnóstico de hiperplasia no reactiva y en el momento de la operación no tenían síntomas de ningún tipo de infección. A partir de la muestra de sangre se extrajo el suero y se realizó serología para determinar la presencia de anticuerpos IgM anti-BCA, IgG anti-BCA, que fue titulado en 3 concentraciones distintas, y el IgG anti-early antigen e IgG anti-EBNA1. A partir del perfil de serología se determinó los pacientes primo-infectados como aquellos que eran positivos para IgM y negativos para IgG anti-EBNA1, los pacientes portadores sanos, aquellos que tenían IgG para anti-BCA positiva y tenían IgG para EBNA1 positiva y no presentaban anticuerpos IgM anti-BCA, los reactivados como aquellos que además de tener EBNA1 presentaban IgG anti-early antigen, y los no infectados como aquellos que dieron negativo para todas las determinaciones. Por otro lado, obtuvimos también las muestras en fresco de las amígdalas de los pacientes y a partir de una porción de tejido conservada a menos 70 grados centígrados, se hizo la extracción de ADN y a partir de este ADN se realizó una PCR en tiempo real para cuantificar la carga viral en todos los casos, y a su vez en 70 pacientes que habían dado positivos, que eran para la serología, pudimos realizar una PCR de punto final dirigida con primers específicos al gen EBNA3C, que presenta diferencias entre los tipos virales para realizar la tipificación. A partir del tejido fijado en formol y embebido en parafina, se realizaron cortes histológicos en los cuales se realizó inmunistoquímica para las proteínas de latencia, hibridación in situ para determinar la presencia de los transcriptos EVERS e inmunistoquímica para determinar distintos marcadores de las células NK. Por otro lado, las células mononucleares, de una proporción de tejido en fresco, se extrajo por gradiente de densidad células mononucleares y se utilizaron, una vez congeladas, se guardaron en nitrógeno, y una vez descongeladas se utilizaron para determinar el fenotipo de NK, las subpoblaciones dentro de la CD56 Bright, la producción de interferón gamma luego de ser estimuladas, y a su vez determinar el perfil de maduración y activación de las células. Por otro lado, una porción de células de 8 pacientes fueron aisladas, digamos, fueron separadas por cell sorting en fresco sin haber pasado primero por la congelación, y se co-cultivaron los linfocitos B previamente infectados con EBV con GFP, con células NK autólogas, y se realizó un análisis de la inhibición de la infección por BBB y además una ELISA para determinar la cantidad de interferón producido por las células NK en el sobrenadante de cultivo. Bien. En primera instancia se realizó una inmunofluorescencia indirecta para determinar la presencia de los diferentes anticuerpos, y como resultado obtuvimos que 23 pacientes eran primoinfectados, 38 pacientes resultaron ser portadores sanos, 10 pacientes habían cursado o estaban cursando la reactivación viral y 5 pacientes eran no infectados. No se observó diferencias ni en la media de edad ni tampoco en la carga viral de los pacientes infectados.
Y cuando realizamos la caracterización por histoquímica e hibridación in situ del Epstein-Barr, acá pueden observar el EVERS, el MP1, el MP2A, EBNA y el antígeno BMRF1, que es uno de los antígenos del ciclolítico. Determinamos los perfiles de latencia como L0 cuando no observábamos ningún antígeno en ninguno de los cortes, latencia 1 cuando observábamos expresión de los EVERS, latencia 2 cuando además de EVERS observábamos expresión del MP1, y latencia 3 cuando observábamos EVERS, el MP1 o el MP2A y EBNA2. No se observaron diferencias significativas en función de la expresión de antígenos líticos dentro de los 3 grupos de pacientes infectados, aunque sí se observó que la mayoría de los pacientes que presentaban perfil de latencia tipo 3 correspondía con pacientes portadores sanos, y sí observamos diferencias al evaluar la presencia del antígeno BMRF1 y observamos que la mayoría de los casos que presentaban ciclo lítico eran también los portadores sanos. Cuando realizamos la caracterización del tipo viral, no se observaron diferencias significativas entre grupos comparando la infección por EBV tipo 1 y tipo 2. Pero cuando decidimos analizarlo en función de la edad de los pacientes para ver si de alguna manera podíamos observar algo similar a lo que ocurría en lo que se describió en los pacientes de la África subsahariana, observamos que, a diferencia de lo descrito en África, los pacientes mayores de 10 años presentaban una mayor cantidad de casos EBV2, tipo 2, y a su vez, los únicos 3 pacientes coinfectados con EBV tipo 1 y tipo 2 resultaron ser mayores a la media, con 2 pacientes de 9 años y uno de 12. Como a modo de resumen de esta primera parte, la falta de diferencia en las edades de los 4 grupos podría indicar que el proceso de establecimiento de la infección latente y reactivación viral se producen en un breve lapso de tiempo posinfección. La baja carga viral en todos los grupos, sumada a la baja prevalencia de latencia 3 en pacientes primoinfectados, podrían estar asociados a la falta de síntomas en la infección primaria en pacientes pediátricos. Como se observó en la población general, prevalece el EBV tipo 1, en consonancia con también estudios previos de la región y en pacientes menores de 10 años, mientras que en pacientes mayores de 10 años se demostró una mayor incidencia del EBV tipo 2, a diferencia de lo descrito en África. Observaron también que las coinfecciones eran todas en pacientes mayores de 10 años, lo cual podría indicar una reinfección con un nuevo tipo viral a mayor edad. Lo siguiente que hicimos fue intentar caracterizar por inmunistoquímica la presencia de las células NK, para lo cual utilizamos el marcador CD56 y el marcador CD16 como marcadores indirectos del estadio de maduración de la presencia de células CD56 bright y DIM. El marcador interferón gamma y y anticuerpos antigrancima beta para determinar si, de manera indirecta, el tipo de funcionalidad, si eran más productoras de interferón o eran más citotóxicos. Cuando analizamos los recuentos de los 4 marcadores, cabe destacar que los recuentos se realizaron sobre el total de la superficie y se expresaron como células por milímetro cuadrado. Cuando se realizaron los recuentos no se observaron diferencias para el CD56, CD16 ni interferón, sin embargo se observó una mayor cantidad de células granzima B positivas en los pacientes no infectados en comparación con el resto. Cuando este recuento se realizó analizando ya no el tipo, o sea, ya no el perfil serológico, sino el tipo de latencia que presentaban los pacientes infectados, se observó que no había diferencias entre los 4 tipos de latencia y tampoco entre aquellos pacientes que presentaban ciclolítico con aquellos que presentaban infección latente para ninguno de los 4 marcadores. A continuación lo que se hizo fue correlacionar la presencia de células de CD16 positivas con las CD56 positivas, y se observó que esta correlación resultaba positiva solamente en aquellos portadores sanos. Cuando se realizó la correlación entre CD56 e interferón gamma, lo que se observó era una correlación en el total de los casos, una correlación positiva, y cuando se analizó hacia adentro de cada uno de los grupos
de pacientes, se observó que esta correlación se debía al grupo de los primoinfectados, los pacientes primoinfectados. Asimismo, se analizó esta correlación en los 4 perfiles de latencia y se observó que era positiva solamente en aquellos pacientes que presentaban latencia de tipo 1, y lo mismo ocurrió cuando se analizó esta correlación en pacientes con antígeno de ciclo lítico BMRF1 y aquellos que no lo presentaban, y solo se observó una correlación positiva entre estos dos marcadores en aquellos pacientes que eran BMRF1 negativos, es decir, que no estaban expresando antígeno de ciclo lítico. Bien, la inmunistoquímica es informativa en función de determinar la ubicación de las células, y se ven muy lindas las marcas, pero presenta varios inconvenientes. Siendo alguno de ellos, en primer lugar, que uno no puede saber exactamente qué célula, por ejemplo, la enzima la producen otras células presentes en las amígdalas, por lo tanto, uno puede hacer correlaciones, pero no es tan informativa la marcación. Y por otro lado, hay limitación en cuanto a la cantidad de marcas en simultáneo que uno puede realizar. Por lo tanto, decidimos profundizar la caracterización de las células NK, esta vez por citometría de flujo. Para esto, seguimos el siguiente esquema la siguiente estrategia, ¿sí? En la cual nos quedamos con los linfocitos totales, nos quedamos con las células singles, o sea, aquellas células que no estaban pegadas, digamos. De ahí nos quedamos con las células que eran CD3 negativas. En función de la expresión de CD3 y CD56, nos quedamos con las células CD56 positivas, CD3 negativas, las NK. Y en función de la expresión de CD56 y CD16, dividimos las células en aquellas que eran CD56 bright y aquellas que eran CD56 dim. Y luego, dentro de las CD56 bright, analizamos la presencia del marcador CD94 y del marcador NKG2D, y de esto determinamos 4 subpoblaciones: la doble positiva, la doble negativa y las positivas para un marcador y no para el otro. Bien, cuando analizamos la presencia de las NK totales entre los 4 tipos de pacientes, los 4 grupos de pacientes, entre las distintas perfiles de latencia, entre la presencia y la ausencia de ciclo lítico, o entre las latencias agrupadas entre altas y bajas, no observamos diferencias significativas. Sin embargo, cuando hicimos este mismo análisis para las CD56 bright y las DIM, observamos que en aquellos pacientes que presentaban latencia 2 y 3, cuando estaban agrupados, observábamos una mayor cantidad de células CD56 bright y una menor cantidad de células CD56 DIM. Asimismo, cuando vimos el porcentaje de las NK totales en función, las CD56 bright y las CD56 DIM, en función de los pacientes agrupados por si estaban infectados o no con EBV, observamos que los pacientes infectados tenían una mayor media de presencia de CD56 bright. Por otro lado, observamos una correlación negativa entre la CD56 bright y la CD56 dim en la totalidad de los pacientes, y esta correlación fue particularmente significativa dentro de los portadores sanos. Cuando analizamos las 4 subpoblaciones de NK de las células CD56 bright, las CD94 negativas, NKG2D positivas, la población doble positiva, la doble negativa, y la CD94 positiva, NKG2D positiva, no observamos diferencias en ninguna de estas 4 subpoblaciones al compararla entre los 4 grupos de pacientes respecto de su estatus serológico, pero cuando comparamos pacientes infectados contra pacientes no infectados, observamos un aumento en los pacientes infectados de la subpoblación NKG2D positiva, mientras que había una disminución de la población doble positiva en los pacientes infectados respecto de los no infectados, y un aumento también en la población doble negativa en pacientes infectados. Luego decidimos analizar la capacidad de las NK de producir interferón luego de ser estimuladas overnight con un combo de interleuquinas.
siguiendo el mismo esquema que habíamos seguido para la primera parte, nos quedamos con las células CD56 Bright y analizamos la producción de interferón de las células estimuladas, contrastándolas con un tubo que no había sido estimulado. Lo que observamos fue que la capacidad de producción de interferón está aumentada en aquellos pacientes que eran no infectados en comparación con los otros 3 grupos de pacientes. Y cuando analizamos esto mismo en función de los perfiles de latencia que se expresaban, no encontramos diferencias significativas. Por otro lado, la correlación entre interferón y CD56 Bright resultó ser negativa para todos los pacientes agrupados, y cuando se hizo la comparación entre pacientes infectados y no infectados, se observaron que en los infectados esta correlación negativa se mantenía. Cuando analizamos entonces, lo que decidimos analizar fueron los marcadores de maduración CD34 y c-KIT o CD117, que son marcadores de células más inmaduras, CD57, que es un marcador de diferenciación terminal, y CD69, que es un marcador de activación de las células NK. Decidimos analizar esto para ver cuál era el perfil de maduración y de activación de las células presentes en las amígdalas de nuestra corte de pacientes, y observamos que no había diferencia entre los porcentajes de estos marcadores entre los 4 grupos de pacientes. Tampoco había diferencias cuando los comparábamos entre los EBV positivos y aquellos pacientes que eran no infectados. Sin embargo, aunque no vimos diferencias, sí observamos un aumento o una alta concentración, digamos, de células CD34 positivas, mayor al esperado. Observamos un bajo porcentaje de CD57 positivas, lo cual tiene lógica porque en órganos linfoides secundarios se encuentran NKs mayormente más inmaduras. Y también observamos un porcentaje relativamente alto, en comparación con lo publicado anteriormente, de células CD69 positivas. Forma de conclusiones parciales de esta parte: las células CD56 Bright resultaron ser más abundantes en pacientes infectados al compararlos con los pacientes no infectados. Se corroboró una correlación negativa entre CD56 Bright y DIM, sugiriendo que el aumento de la primera se da en detrimento de la segunda. La correlación entre interferón gamma y las células CD56 Bright resultó ser negativa, a diferencia de lo que habíamos observado en primera instancia por inmunistoquímica. Y teniendo en cuenta que la inmunistoquímica, como dije anteriormente, no es tan informativa al respecto de qué células está produciéndose el interferón que uno observa, y teniendo en cuenta además que el interferón gamma puede ser producido por otras células también presentes en la amígdala, nosotros llegamos a la conclusión de que la producción de interferón observada por inmunistoquímica podía deberse a la presencia de otras células del sistema inmune dentro del tejido. No se encontraron diferencias entre los 4 grupos de pacientes en los porcentajes de las subpoblaciones de NK, ni al comparar los perfiles de latencia o pacientes que presentaban antígeno lítico con los que no lo presentaban. Se observó un porcentaje inesperadamente alto de la subpoblación NKG2D negativa, CD94 negativa, y un menor porcentaje de CD94 de lo descrito previamente. Y estos hallazgos podrían indicar un estado más inmaduro de las células NK presentes en amígdalas. Lo siguiente que quisimos hacer era ver si estas células NK presentes en las amígdalas tenían la capacidad de restringir la infección por EBV in vitro. Para esto determinamos la presencia de Green Rashi Units dentro del stock viral que habíamos obtenido de una línea celular que presenta el EBV con la marca de GFP. Realizamos para esto 3 concentraciones distintas y determinamos en 3 réplicas del ensayo que la concentración que mayor cantidad de Green Rashi Units nos daba era la de 150 microlitros de stock viral por well. Y a partir de esto lo que hicimos fue infectar con estos 150 microlitros por well a los linfocitos B que habían sido separados por cell sorting, en presencia o en ausencia de células NK, y a su vez como control tuvimos un well en el cual no teníamos las NK y los linfocitos B, pero no habíamos puesto BB con GFP.
Y lo que observamos es que no había diferencias significativas entre la cantidad de células GFP positivas entre los casos que o sea, en los que habíamos puesto las réplicas con las células NK y las réplicas sin células NK. Y a su vez observamos que cuando veíamos la cantidad exacta de células infectadas, en 3 casos la cantidad fue menor y en 3 casos la cantidad de células infectadas fue mayor en el caso de las que tenían NK que las que no tenían. A su vez, cuando evaluamos el interferón producido durante las 72 horas de cultivo, en el sobrenadante lo que observamos fue que para la gran mayoría de los casos, sacando un par de excepciones, la cantidad de interferón producido era menor al límite de detección del ELISA. Como conclusiones parciales de esta parte, las NK aisladas no solo no fueron capaces de inhibir la infección por EBV, sino que tampoco produjeron cantidades detectables de interferón. Esta incapacidad podría explicarse por la deficiencia de la producción de interferón gamma in vitro y la que observamos también en los pacientes por citometría de flujo. Como conclusiones generales de este trabajo, la baja carga viral, baja expresión de antígenos virales y el perfil de latencia 3 estuvo prácticamente ausente en pacientes primoinfectados, podrían asociarse a la falta de síntomas de la primoinfección, bueno, salió desordenado. La similitud de las edades de los grupos podría estar indicando que el proceso de reactivación viral se da de manera temprana luego de la primoinfección. Los pacientes coinfectados e infectados con EBV tipo 2 resultaron ser mayores a lo previsto, lo que contradice la postulación de coinfección en edades tempranas. Pese al aumento en el reclutamiento de células CD56 Bright en pacientes infectados, no encontramos diferencias en las subpoblaciones de NK entre grupos. Las subpoblaciones CD94 negativas y NKG2D negativas fue mucho más abundante de lo esperado, mientras que la expresión del marcador CD94 fue menor a lo descripto. Las subpoblaciones CD94 negativa, NKG2D positiva y doble negativa fueron mayores en pacientes infectados, mientras que en pacientes no infectados fue mayor la presencia de la doble positiva. La producción de interferón gamma por parte de las células CD56 Bright resultó ser poco eficiente en todos los grupos y fue mayor en pacientes no infectados comparados con los otros grupos. Se encontró una alta expresión de CD34 y muy escasa expresión de CD57, y este hallazgo podría indicar un estado más inmaduro de las células NK presentes en amígdalas. Las células CD56 Bright no fueron capaces de inhibir la infección por EBV ni de producir cantidades detectables de interferón en los ensayos in vitro. Los resultados anteriores nos llevaron a hipotetizar que estas células podrían no ser eficientes en el control de la infección por EBV. Volviendo a la hipótesis original de este trabajo, que planteaba que una alteración en la inmunidad innata mediada por las células NK en el sitio de ingreso del virus podría estar involucrada en un control deficiente por parte de las mismas de la infección primaria y persistente por EBV en niños de nuestro país. Como conclusión final, podemos decir que los hallazgos de este trabajo podrían avalar esta hipótesis propuesta en el trabajo de tesis, que plantea que una alteración de la inmunidad innata mediada por las NK en el sitio de ingreso podría estar involucrada en un control deficiente de la infección primaria y persistente por EBV en niños de nuestro país. Por último, quisiera agradecer a la gente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que colaboraron para que pudiéramos obtener todas las muestras, a todo el personal médico y administrativo de la División de Patología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y por supuesto a todos mis compañeros y compañeras del Laboratorio de Biología Molecular. Estos somos nosotros. Muchas gracias.